Ya, buenas tardes, compañeros. Ya, primero tocaremos el punto antes de que me olvide, antes de que se acabe el tiempo, si vamos a volver a clases presenciales. La verdad, yo con ustedes no tengo ningún problema. Ustedes participan, ya, eso es lo que me gusta de ustedes. Han enviado, ¿no? Lo que son exámenes pasados, me avisan lo que avanzan con el INGE, ¿no? Entonces yo con ustedes no tengo ningún problema. Con otros paralelos sí, hay mucha falta de participación, la verdad, con esto de las clases virtuales medio que les está valiendo a algunos, entonces baja la calidad de estudiantes que se forman en la facultad, ¿no? Y eso es algo que no podemos permitir, ¿no? Como un ingeniero de la Facultad Nacional de Ingeniería, no sé, cosas tan básicas, ¿no? Entonces eso es a lo que nos vamos. Ya entonces, por favor, antes de ese tema también quisiera ver si ya han fijado fecha de examen con el ingeniero para que podamos quedar una clase extra y resolver el examen parcial. Escríbanme por el chat o si no activan su audio igual. Se han quedado fecha de examen y ayer también han avanzado de forma presencial o no. Ya no hay fecha de examen, dice. Ayer han avanzado presencial o virtual era con virtual, seguimos. Virtual, seguimos. Presencial, somos ejercicio. Ya. Ya está bien, gracias. No, entonces, como les decía, ya hay esa orden, ya han debido ver, ¿no? Lo que es la circular, creo que era, ya donde se habilita, ya donde hay la posibilidad de que volvamos a presenciales. Ya he ido a averiguar a básicas, el aula, lo que es en las 300 y todas las aulas ya están disponibles, ya están habilitadas. Por ejemplo, de nuestro caso, nuestra aula es la F3 en las 300, ¿no? En ciclo básico. Entonces, como les decía, ustedes participan nomás, esa parte está bien, entonces yo la verdad no les voy a obligar si es que no quieren, entonces levanten la mano ahorita, ya levanten la mano, los que quieran seguir, sigue de forma virtual, levanten la mano, levanten la mano, quienes quieran seguir de forma virtual, ¿ya? Ya, a ver, voy a contar, son uno, 2, 3, 4, 5, ya, 5 de 8, ¿no? 5 de 8, ya. Me imagino, no, bueno, es la mayoría, ¿no? Ustedes son los que más participan. Ya, virtuales, ya. No sé cómo subir la mano. Ya, entonces está bien. Con ustedes vamos a seguir de forma virtual. Ya, igual las clases las voy a grabar, todo eso, ¿no? Ya pueden bajar la mano. Entonces en eso estamos quedando. Ya vamos a seguir de forma virtual, ya hasta que haya una orden que sí o sí nos diga que sí o sí tenemos que volver a presencial, ¿ya? Por ejemplo, ahorita todavía seguimos que si es que quieren van a presencial, ya solo es una opción, pero entonces vamos a seguir de forma virtual hasta que llegue la orden de que sí o sí, ya. Yo creo que esa orden al siguiente semestre no más va a salir. Entonces yo creo que este semestre vamos a terminarnos de forma virtual porque incluso ya estamos 11 de mayo, ¿no? Y a finales de junio ya se termina, más o menos ya se va a terminar lo que es el semestre. Y entonces continuamos con nuestro avance. Ya hemos quedado en lo que era resistencias. Espero que hayan visto el video que les he enviado donde estábamos aprendiendo a calcular la fórmula de las resistencias, ¿no? Donde también les estaba diciendo que también se puede calcular las resistencias que depende de la temperatura. Ya no sé si esos ejercicios lo estarán viendo con el IGE, pero también la resistencia varía de acuerdo a la temperatura. Entonces, esa partecita, no se olviden, ya los que participan igual les voy a aumentar puntos en su práctica y me envían ya su avance con el ingeniero. No, igual el anterior me han enviado lo que es el avance de la conversión estrella delta con capacitores, ¿no? Entonces, aparte, igual lo he visto y hemos hecho un ejercicio de eso, ¿ya? Entonces, envían nomás lo que avance con el inbox. Ya, entonces, a ver qué dice. Ya, aunque sea teoría, igual me envían nomás. Es que me han enviado y yo he visto que había un ejercicio de capacitor estrella delta y por eso igual le he metido. Ya, entonces, una vez que nosotros determinamos lo que es la resistencia, ya cuando determinamos la resistencia, pasamos a formar lo que son los circuitos. Ya, los circuitos más básicos son con resistencias. Ya, por ejemplo, aquí tenemos dos resistencias y el símbolo de la resistencia, como están viendo, es esta forma, ¿no? Es como una forma diente de cierre. Ya, ese es el símbolo de la resistencia.
Ya, está bien. Ya está bien. Sí, de forma teórica, ¿no? Pero igual, vamos a avanzar en más ejercicios, ¿ya? Ahora, como están viendo, este es el símbolo de la resistencia, ¿ya? En circuitos, ¿ya? Como están viendo, es como un diente de cierre, ¿ya? Esa es la forma de la resistencia. Ese es su símbolo. ¿Ya? Entonces, es prácticamente lo mismo que cuando hemos hecho circuitos con capacitores, ¿ya? Cuando tienen un punto en común, ¿ya? Cuando tienen un punto en común, entonces se dice que las resistencias están en serie, ¿ya? Y cuando las resistencias tienen dos puntos en común, se dice que las resistencias están en paralelo, ¿no? Que es prácticamente lo mismo que hemos hecho en capacitores. Ya la diferencia acá, ya cuando teníamos capacitores, era era la inversa de las sumas, ¿no? Era igual a, esto era igual a 1 sobre capacitancia 1 más 1 sobre capacitancia 2, ¿no? Eso era la capacitancia equivalente, ¿ya? Ahora cambia, es a lo contrario. Cuando las resistencias están en serie, ya cuando está una después de otra, entonces se dice que las resistencias se suman, ya es la resistencia equivalente de estas dos, ¿no? Este circuito al final lo vamos a poder reducir en un solo circuito. La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de esas dos resistencias, ¿ya? Y cuando tenemos resistencias en paralelo, para que nosotros podamos reducir esas resistencias, entonces la resistencia equivalente es lo mismo que las capacitancias en serie, es decir, la resistencia equivalente o la inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las resistencias, en este caso R1, ¿no? Más 1 sobre R2, ¿ya? Igual, como les he pasado lo que es el formulario, igual de ahí lo pueden chequear, ¿ya? Igual debe estar aquí. No, esta parte ya les he enviado esta parte en el video anterior. Luego, esto de la energía almacenada, igual lo hemos visto, ya era la anterior clase, ya el último inciso era, ya esto igual ya lo hemos visto. No, estábamos en esta parte, esto igual ya lo hemos visto en la anterior parte, les he dicho que la resistencia varía según la temperatura, ya si es que hacen un ejercicio con temperatura, me avisan para que hagamos también. Ya luego estábamos en las leyes de Ohm, ¿no? Lo que es la potencia, ya, y ahora pasaríamos al tema de lo que son las resistencias, ¿no? Cuando veamos este tema de las resistencias, vamos a ver esta parte de la ley de nodos, ley de mallas, ¿ya? Voltajes de Kirchhoff, ¿no? Todas estas cosas, ¿ya? Pero primero tenemos que ver lo que es la resistencia. Entonces, ¿no? Aquí les está diciendo, en paralelo, ¿ya? Sí, se debe equivocar. Ya, en paralelo el voltaje siempre es el mismo, ya. Si es que aquí tú le aplicas 10 voltios, ya, entre este punto y este punto, 10 voltios aquí, ¿no ve? En paralelo siempre el voltaje es el mismo. Entonces, en aquí el voltaje va a ser igual a 10 voltios en esta resistencia. En esta otra resistencia, como tienen dos puntos en común, el voltaje igual va a ser 10 voltios, el voltaje va a ser 10 voltios, ¿ya? Entonces, el voltaje en paralelo siempre es el mismo, ¿ya? Eso es lo que les está diciendo acá. Ya fíjense, ¿no? El voltaje en este punto es igual al voltaje 1, ya es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3, ¿no? En paralelo siempre el voltaje es el mismo. Ya luego vamos a entrar ahora a lo que es el tema de las corrientes, ¿ya? Este tema de las corrientes, ya tienen que imaginárselo como si fuera agua, ya como si fuera agua que está fluyendo, pero en este caso no es agua, sino son electrones. ¿Ya? Entonces, digamos, por aquí viene el caudal, ¿no? Digamos que es de este ancho, ya digamos que aquí viene el agua, ¿no ve? Pero por aquí hay una canaleta, ¿ya? Y también por aquí hay otra canaleta y también por aquí hay otra canaleta. No, entonces de todo este caudal que estaba, entonces se va a dividir. Por aquí se va a ir una parte, por aquí se va a ir otra parte y por aquí se va a ir otra parte, ¿no? El agua ya se va a ir distribuyendo, ¿no? De esa parte. Pero como se está dividiendo, ya como se está dividiendo, entonces ya no va a ser del mismo tamaño, ¿no? El caudal de la corriente ya no va a ser así de intenso, sino aquí se va a ir dividiendo y va a ser aquí un poco menos, ¿no? Aquí también va a ser menos y aquí también va a ser menos, ¿no? Entonces, como están viendo, la corriente I que está entrando es igual a la suma de las tres corrientes, ¿no? Porque se divide en esas tres corrientes cuando ingresa aquí los electrones, entonces es igual a la suma, ¿no? Porque la suma de estos tres nos va a dar el caudal total que teníamos al principio. Ya a eso se refiere. Entonces, a la corriente se mide en lo que es amperios, ¿ya? Y luego la resistencia equivalente. Aquí directamente les está dando lo que es la resistencia equivalente, ¿no? Pero es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo,
1 sobre la resistencia entre el punto A y B, ¿no? Que está aquí, va a ser igual a 1 sobre la resistencia. Bueno, empezaremos desde R1, ¿ya? Aquí va a ser R1, luego va a ser más 1 sobre R2, luego va a ser más 1 sobre R3, ¿ya? Ahora, si yo quiero RA directo, saco la inversa, ¿no? RA, esto pasa, digamos, a multiplicar y todo esto que estaba aquí va a pasar a dividir, ¿no? Entonces me quedaría de esta forma, me quedaría 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿no? Ya, yo sinceramente prefiero que la manejen así, ya, porque esta forma es más fácil de manipular, ¿no? A estar acordándote de esto, pero fíjense cómo al final llegamos a lo mismo, ¿no? Son lo mismo, ya, de ahí es de donde sale, ¿no? La inversa de la resistencia equivalente es igual a la inversa de a la inversa de la sumatoria de las resistencias, ¿ya? Y obviamente, y en acá las resistencias se miden ohmios, ¿ya? Ohmios. Ya, después de eso, de lo que tenemos en paralelo, también tenemos lo que son las resistencias en serie, ¿ya? El voltaje en paralelo es el mismo, ¿no ve? Pero ahora en serie lo que cambia es que la corriente es la misma. ¿Ya? ¿Por qué la corriente es la misma? Podemos hacer la misma analogía del agua, ¿no? Por ejemplo, digamos que todo esto es una canaleta, ¿ya? Digamos que todo eso es un tubito, ¿no ve? Y yo por ese tubo le meto agua, ya digamos una cierta cantidad de agua, ¿no ve? Entonces, por este tubo va a pasar la misma cantidad de agua, es decir, la misma cantidad de agua que está aquí también va a pasar por aquí y también va a pasar por aquí, porque solamente es un tubo, ¿no ve? No se está dividiendo en otros tubos. Esa es una analogía con el agua. Entonces, de la misma manera, ya la corriente, al no dividirse por otros canales, ¿no? Al no irse por otros canales, los electrones, entonces la corriente es la misma cuando los componentes están en serie. Entonces de ahí les está diciendo, ¿no? La corriente que ingresa acá es la misma corriente de la resistencia 1, es la misma corriente de la resistencia 2 y es la misma corriente de la resistencia 3, ¿no? Entonces en serie las corrientes son las mismas, ¿ya? Y el voltaje es el que cambia y el voltaje entre el punto A y el punto B va a ser igual a la suma de los voltajes, ¿ya? Va a ser el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, ¿ya? Es el voltaje el que va a ir cambiando, ¿ya? Esta parte tal vez si no la entienden, lo vamos a ir viendo más adelante en lo que son ejercicios, ¿ya? Y les voy a explicar por qué el voltaje cambia. Pero el voltaje, en resumen, cambia por el valor de la resistencia, ¿no? Porque ustedes saben que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Esto ya lo hemos visto igual en el video que les he enviado. Esa era la ley de Ohm, ¿no? Fíjense que el voltaje es igual a la corriente por resistencia, ¿no? Entonces, fíjense, como este R1 tiene un nombre y este R2 también es un nombre distinto y este R3 es un nombre distinto, se supone que esas resistencias no son iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser 2 ohmios, aquí puede ser 3 ohmios, aquí puede ser 5 ohmios, ¿no? Pero la corriente es la misma, ¿no? Para los tres, la corriente es la misma, pero la resistencia no es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a tener un voltaje 1 para la resistencia R1, ¿no? Porque va a tener un cierto valor. El voltaje 2 va a ser igual a la corriente, que es la misma para los tres, pero su resistencia va a ser distinta, ¿no? Por eso tiene un nombre distinto también, ¿ya? Y luego el voltaje 3 también va a ser distinto, ¿no? La corriente es la misma, pero la resistencia también puede valer otro valor, ¿no? Entonces eso le va a hacer variar. Entonces de acá los voltajes son distintos, ¿ya? Y el voltaje entre el punto A y B va a ser a la suma de los voltajes, ¿ya? Y eso nada más, ¿no? Y en serie ya les he dicho, la resistencia equivalente cuando están en serie simplemente se suman, va a ser R1 más R2 más R3, ¿no? Eso para ir reduciendo circuitos, ya. Y también creo que el día de hoy vamos a alcanzar a ver lo que es la conversión delta estrella, ¿no? Más antes hemos visto lo que es la conversión delta estrella, pero con capacitores, entonces ahora vamos a ver lo que es la conversión delta estrella con resistencias, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, ¿ya? Yo creo que hasta ahí vamos a llegar, entonces empezaremos con los ejercicios. Ya, ahí está, ¿no? Lo que les decía. Ahora, cuando solamente dos resistencias están en paralelo, ¿no? Ya les he dicho, aquí sería 1 sobre la resistencia equivalente, va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿ya? Cuando solo dos resistencias están en paralelo,
La resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 1 sobre R2 más R1 sobre R1 por R2, ¿no? Le estoy uniendo aquí el mínimo con un múltiplo. Este R2 pasa aquí al multiplicar, este R1 pasa a multiplicar y se suman, ¿no? ¿Ya? Y finalmente se hace lo que es la resistencia equivalente va a ser igual a medios con medios, ¿no? Este 1 es como si estuviera sobre un 1, ¿no? Medios con medios, extremos con extremos, me queda R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿no? Entonces de acá fíjense, la resistencia equivalente cuando solo dos están en paralelo, directamente nosotros podemos decir es la multiplicación de las resistencias dividido entre la suma. Ya eso solo si dos están en paralelo, ¿no? Cuando ya se aumentan más resistencias, entonces ahí sí ya no podemos aplicar eso, sino directamente sería utilizar esto, ¿no? Uno sobre la resistencia equivalente, la suma de las inversas, ¿no? Hasta cuántas resistencias habrá. Ya si solo hay dos en paralelo, directo aplicamos esto, multiplicación dividido entre la suma. Ya, aquí nos dice en la barra de la figura es esto. En la barra de la figura está hecha de dos materiales, ya está hecha de dos materiales. Ambos tienen la misma sección transversal cuadrada de 3 milímetros de lado, ya 3 milímetros de lado, ¿no? O sea, la base es 3 milímetros y la altura igual es 3 milímetros. El primer material tiene una resistividad, ¿no? Ahí nos está dando la resistividad, ohmios por metros y una longitud de 25 centímetros. En tanto, la resistividad del segundo material es de 6 por 10 a la menos 3 ohmios metros y su longitud es de 40 centímetros. ¿Cuál es la resistencia entre ambos extremos de la barra? ¿Ya? ¿Cuál es la resistencia equivalente? ¿No? Y fíjense que solamente tienen un punto en común, ¿no? Por lo cual ya podemos decir que esta resistencia, ¿no? Se la va a representar de esta forma para los circuitos, ¿no? Solamente tiene un punto en común, por lo cual estas dos resistencias están en serie, ya, porque solamente tienen un punto en común. Ya, entonces ahí tenemos lo que son las resistividad. Ya sabemos calcular la resistividad, ¿no? Ahora ya sabemos calcular la resistencia, ¿no? La resistencia va a ser igual a la resistividad. A ver, aquí lo voy a ampliar. La resistencia va a ser igual a la resistividad por la longitud dividido entre el área transversal, ¿no? Eso ya lo hemos visto en el video, ya. Y si es que no lo han visto, lo van a revisar. Ya les envió la anterior semana. Entonces, esta primera resistencia va a ser igual a la resistividad, ¿no? Que sería resistividad 1, ¿no? Va a ser esta, ¿ya? Se mantiene ahí, ¿no? Por la longitud. La longitud de este material, ¿cuál es la longitud? 25 centímetros, ¿no? Pero eso calculado en metros sería 25 por 10 a la menos 2, ¿no? Eso sería en metros, ya tiene que estar en metros. ¿No? Porque fíjense, igual la resistividad les está dando ohmios por metros, no centímetros, ¿no? Ahí tienen que tener cuidado. Y eso dividido entre el área transversal, ¿no? En este caso aquí va a existir una cierta área, ¿no? Ahora, ¿qué va a ser igual esa área? Esta área transversal de aquí. La base es 3 milímetros, ¿no? Que es 3 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Pero la altura también es lo mismo, que es 3 milímetros, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a tener es 3 por 10 a la menos 3, ¿no? Y como son lo mismo, pues va a ser elevado al cuadrado, ¿no? Porque es lo mismo. Y así meten esto a la calculadora, les tendría que salir este valor, ¿no? Que es de 111.1 ohmios, ¿ya? Es un valor bastante aceptable, es un valor bastante real esta resistencia. Luego calculamos la resistencia de esta otra varita, que es prácticamente lo mismo, ¿no? La resistividad, ahí le estamos multiplicando, ¿no? Ahí está. Luego lo que es la longitud nos dice que es 40 centímetros, entonces va a ser 40 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Y luego el área, comparten el mismo área, ¿no? Ya nos estaba dando igual en el problema, entonces va a ser lo mismo, 3 por 10 a la menos 3, y eso elevado al cuadrado, ¿no? Y si meten eso a la calculadora, tendría que salirles este resultado de 266.7 ohmios, ¿ya? Entonces, esas serían las dos resistencias, ¿no? Y como ya hemos visto, solamente tienen un punto en común, ¿no? Un punto nada más. Ya si es que tuvieran dos puntos en común, estarían así, ya de esta manera estaría. Aquí tendrían un punto en común y aquí jalaríamos un cable, ya aquí, pan,
¿no? Entonces, fíjense cómo ahí sí ya tienen dos puntos en común, ¿no? Este punto está en común con este y este punto está en común ahí mismo, ¿no? Entonces, ahí tienen dos puntos en común, estarían en paralelo, pero no es el caso, ¿no? Solamente tienen un punto en común. Entonces, están en serie. ¿No? Entonces, la resistencia equivalente cuando están en serie es la suma de las resistencias, ¿ya? Cuando están en serie. Entonces, directamente sumamos, ¿no? Esta resistencia más esta resistencia y esta sería la resistencia equivalente, ¿no? 111 más 266, 377. Ya, ahora vamos a empezar a lo que es la simplificación de circuitos. Ya, por ejemplo, un circuito bastante simple, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ir simplificando, ya nos fijamos, ¿yo puedo simplificar esto con algo? No. ¿Estos dos puedo simplificar? Sí, ¿no? Ahora, este de acá, ¿puedo simplificar con algo? ¿Está en serie con alguna resistencia? No. No, por ejemplo, este de acá está en serie, ¿no? Solamente tiene un punto en común, por lo cual se puede simplificar rapidito. ¿No? Y otras resistencias que se pueden simplificar son estas dos. ¿Por qué? Porque tienen dos puntos en común. Ya fíjense, esta tiene dos puntos en común con esta, por lo cual están en paralelo. Entonces vamos a colocar una resistencia que va a llamarse R6, ¿ya? Primero vamos a empezar desde acá. Entonces, cuando están en paralelo y solamente son dos, ¿no? Ya hemos visto que directamente vamos a utilizar esto, la multiplicación de los dos dividido entre la suma, ¿no? Ahorita les acabo de explicar de dónde sale. Entonces, vamos a utilizar eso. Entonces, aquí va a ser la multiplicación, ¿no? Va a ser 4 por 4, 16, dividido entre la suma, ¿no? Que sería 4 más 4, 8, ¿no? Y 16 entre 8 nos va a dar 2 ohmios, ¿no? Directamente. Entonces, esa sería la resistencia equivalente, ¿ya? Y nos quedaría de esta manera, ¿no? Estas dos que estaban en paralelo se van a convertir en una sola, ¿no? Que va a valer 2 ohmios, ¿no? Y es la resistencia R6. Ya, luego, la resistencia R7, aprovechando que estamos empezando de este lado, la resistencia R7, fíjense que aquí tenemos dos resistencias en serie, ¿no? Solamente tienen un punto en común, ¿no? Entonces, cuando están en serie, directamente se suman, ¿no? La resistencia R7 que saldría sería R4 más R6, R4 vale 10, R6 vale 2 ohmios, ¿no? Entonces, R7 va a valer 12 ohmios. Ya, entonces, estas dos, al unirlas, al sacar la resistencia equivalente, solamente nos va a quedar una resistencia, ¿no? Va a ser esta de 12 ohmios, ¿no? Ya, y luego, ahora sí vamos a unir estas dos, ¿no? Como estaban en serie, directamente se suman. Ya como aquí ya he colocado R7, me voy a inventar otro nuevo nombre, ¿no? R8, y aquí va a ser la suma de esas dos, ya que va a ser R2 más R3, ¿no? 4 más 8, y eso igual va a ser 12, ¿no? Y luego el R8 nos queda así, ¿no? Una sola resistencia. Estas dos se han vuelto una sola. Ya, ahora lo mismo, ¿no? Tenemos dos resistencias que están en paralelo, ¿no? Y cuando solo son dos resistencias, cuando solo son dos, podemos utilizar directamente, ¿no? Se multiplican 12 por 12 y se divide entre la suma, ¿no? Que sería 12 más 12, ¿no? Aquí 12 por 12, 144 y 12 más 12, 24, ¿no? Y cuando hacemos esta división nos va a dar 6 ohms, ¿no? Entonces estas dos resistencias se vuelven a unir y solamente nos quedaría esta, ¿no? Que le vamos a dar un nuevo nombre, ¿no? Que va a ser R9, digamos, y ese R9 va a valer 6 ohmios, ¿no? Y ahora, como estamos viendo aquí, ya está facilito, ¿no? Estas dos resistencias solamente tienen un punto en común, entonces están en serie, ¿no? Entonces va a ser la suma, va a ser 4 más 6, y eso va a ser 10 ohmios, ¿no? Y al final nos quedaría así nuestro circuito, ¿no? Entonces, como ven, no hay mucho que darle vueltas, ¿no? Cuando están en serie directamente se suman y cuando están en paralelo, cuando son dos, utilizamos esto y cuando son más, ya les he dicho cuál vamos a utilizar, ¿no? Pero por lo general, cuando están en paralelo, solo son dos, ya eso les voy a decir, por lo general, ¿no? Entonces, aparte de simplificar resistencias, como están viendo, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, nada, ¿para qué vamos a hacer otro ejercicio? Ya, ahora vamos a hacer lo que es el cambio, ¿ya? De estrella delta. Transformación estrella delta. A ver, ya. Ah, Ya, esto está en el formulario. Me voy a fijar si está igualito. A ver, R1, R2, R3, A, B, C. A ver.
Ay, creo que no, a ver. R1, R2, ABC. No, no está igualito. No está igualito, pero solo son nombres, ya no, no hay ningún problema. Mm, ya. Mm, mm, mm. A ver. Ya esto funciona así, ¿ya? Esperen un rato. Ya, esto es así, ¿no? Tal vez no se entiende mucho cuando están separadas las dos, ¿ya? Pero lo vamos a unir, ¿ya? Esto es así. Ah, ahí ¿dónde está? Aquí. Ya, ese es el delta, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo que es el estrella. Ya. Este es RA, RC, RB, R1, R2 y R3. Ya, entonces, si nosotros, si nosotros queremos hacer el cambio de, si nosotros queremos hacer el cambio de delta a estrella, ya, si nosotros queremos hacer ese cambio, lo que nosotros tenemos, ¿no? Son los valores que están afuera. Ya, a ver. Son estos valores. Nosotros tenemos este circuito, ya tenemos el delta, pero nosotros queremos hacer el cambio a estrella. Entonces, para eso, ¿cuáles utilizamos? Utilizamos esto, ya. Ese es para el cambio de delta, ya, de triángulo a estrella. Ya, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿No? Entonces, si nosotros queremos hacer el cambio de delta a estrella, se supone que nosotros ya conocemos el valor de RA, se supone que ya conocemos el valor de RC y también se supone que tenemos el valor de RB, ¿no? Porque queremos hacer ese cambio. Entonces, para hacer ese cambio, nuestro circuito de afuera va a estar así, ¿no? En delta. ¿Ya? Y el nuevo circuito que vamos a tener es el circuito que está aquí adentro, ¿no? Ese es el nuevo circuito que va a aparecer y se va a borrar lo que está afuera, ¿no? Entonces, R1 va a ser igual, dice, a RC por RA. ¿Ya? Pero hay que fijarnos dónde está RC y RA. Fíjense que aquí está R1, ¿no? Aquí en el medio. RC está aquí a su al lado y RA también está a su al lado. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta parte? Porque ya, si es que te dejan utilizar formulario, ya está bien. Entonces, anótate todo esto y estaría bien, ¿ya? Pero si es cuando no tienes formulario, tienes que utilizar la regla memotécnica, ¿no? Entonces, cuando yo quiero esta resistencia equivalente, es la multiplicación de las resistencias que están a su al lado dividido entre la suma de las tres resistencias, que sería RA más RB más RC, ¿no? Ahora, si yo quiero R2, ¿a qué va a ser igual R2? Va a ser la multiplicación de las resistencias que están a su lado. Ah, no, entonces aquí va a ser RA por RB, ¿no? Y aquí ya está RA por RB dividido entre la suma de las tres resistencias, ¿no? Como están viendo en la parte del denominador, no va a cambiar, ¿no? Y lo mismo, si es que quiero la resistencia R3, ¿a qué va a ser la resistencia equivalente? Va a ser igual a la multiplicación de las resistencias que están a su al lado, que sería RB por RC, ¿no? Que está acá. Y eso dividido entre la suma de las tres resistencias, ¿no? Que no cambia para las tres. Entonces ahí yo ya encontré el valor de R1, ya encontré el valor de R2, ya encontré el valor de R3, ¿no? Entonces así, de esa manera. Entonces para cambiar de delta estrella son la multiplicación de las resistencias que están a su al lado, ¿no? Ya no es necesario tener un formulario. Ahora, cuando quieres hacer tú el cambio de lo que es, cuando quieres hacer el cambio de al revés, ¿no? Es decir, tú se supone ahora que tienes este circuito.
el delta, ¿ya? Se supone que tú tienes, ¿no? Entonces, como se supone que tú tienes, se supone que tú conoces este valor de R1, R2 y R3, ¿no? Entonces, esto tú lo conoces. ¿Ya? Y lo que vamos a encontrar ahora son los valores de RA, RC y RB, ¿no? Vamos a encontrar esos valores, ¿no? Para encontrar esos valores, aquí te está diciendo, es esto, ¿no? Es eso. Ya, entonces, en acá es para encontrar lo que es RA, ya, si yo quiero encontrar RA, ¿no? Porque no conozco RA, ya, va a ser igual a la resistencia que está, perdón, va a ser igual en la parte del numerador a la combinación de las tres resistencias. Ya esa parte de la combinación viene de este álgebra 1. Ya es una combinatoria. ¿Cuántos elementos tienes? Tres. ¿De cuánto en cuánto quieres combinar? De dos en dos, ¿no? Entonces ahí, si tú haces la fórmula, te va a salir que son te va a salir tres elementos, ¿ya? Esto es 2 factorial. 2 factorial sobre 3 menos 2 factorial por 2 factorial. Ya esa es la fórmula de la combinación. Ya meten esto a la calculadora y esto les va a salir tres elementos. Ya es una combinación, ¿no? Entonces esos tres elementos son estos. Ya es este elemento y este elemento, ¿no? Tres elementos. Ya, entonces la combinación de eso va a ser como si estuviéramos mezclando, ¿no? Entonces aquí va a ser R1, R2, R2, R3 y R1 y R3. Ya, y si es que no lo ubican bien todavía, sería más o menos así. Ya, a ver, yo tengo aquí mis tres resistencias, ¿no? R1, R2 y R3. Entonces va a ser el primero, R1, R2, ya, ahí. Luego R1, R3, ¿no? Ahí, ya. Y luego finalmente nos faltaría R2 por R3, ¿no? Y ahí más o menos, ¿ya? Para que se acuerden. Ya, y eso se repite para los tres, ¿no? Tanto para RA, tanto para RB y tanto para RC, ¿no? Como están viendo, es lo mismo, ¿no? Entonces, una vez nomás se tienen que acordar, ¿ya? Y luego la parte del denominador es lo que cambia, ¿no? Entonces, la parte del denominador va a ser la resistencia que esté al frente. Ya, por ejemplo, en este caso, la resistencia que está al frente de RA, ¿cuál es? Es R3, ¿no? Aquí está. ¿Cuál es la resistencia que está al frente de RB? ¿Cuál está al frente? Está R1, ¿no? ¿Cuál es la resistencia que está al frente de RC? Es R2, ¿no? De esa manera, ¿se acuerdan? Ya, y esa es la conversión, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan en lo que es mi documento, es lo mismo. Ya, por ejemplo, si yo quiero convertir de delta a estrella, ¿no? Ahorita ya hemos visto. Si yo quiero RA, ¿no? Yo quiero de delta a estrella. A ver, se supone que yo ya tengo esto, delta, y quiero convertirlo a estrella, ¿no? Entonces, sí, yo tengo delta, conozco los valores de R1, R2 y R3, ¿no? Entonces, RA, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la multiplicación de las resistencias que están a su lado, ¿no? Aquí está. Y eso dividido entre la suma de las tres resistencias, ¿no? Si es que yo quiero RB, va a ser la multiplicación de las resistencias que están a su lado, que sería R2 por R1, y eso dividido entre la suma de las resistencias, ¿no? Si yo quiero RB, va a ser la multiplicación de las resistencias que están al lado, que sería R1 por R3, ¿no? Entonces, como están viendo, es lo mismo, ¿no? Es una regla memotécnica nada más. Y lo mismo, si es que ustedes quieren hacer la transformación de estrella a delta, ahora se supone que ustedes conocen estos valores, ¿no? Ya, entonces, R2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la combinación de las resistencias. En este caso sería RA por RB más RA por RC más RA por R. Perdón, ahí ya no sería. Aquí sería RB por RC, ¿no? Es una combinación, tiene que ver tres elementos, ¿no? Y aquí está RA por RB, RA por RC y RB por RC, ¿no? Y eso dividido entre la resistencia que está al frente. ¿Cuál es la resistencia que está al frente? ¿Cuál estamos encontrando? Ah, R1, ¿no? Perdón. Ya estamos encontrando R1, ¿no? ¿Cuál es la resistencia que está al frente de R1? RA, ¿no? Entonces, dividido entre RA. Ya, de esa manera. Entonces se repite, ¿no? Para la conversión estrella-delta, ahí está, se repite la parte del numerador y para la parte del denominador, por ejemplo, ¿cuál es la resistencia que está al frente de R2? ¿Cuál es la que está al frente? RC, ¿no? Entonces dividido entre RC. La que está al frente de R3, ¿cuál es RB? Entonces dividido entre
Ve, ya de esa manera. Entonces ustedes ya con esa regla mnemotécnica ya no necesitan aquí tener RA, RB, RC, ¿no? Ustedes ya saben más o menos esta parte. Entonces, para simplificar el siguiente circuito, ya entre los puntos A y B. Ya, entonces en acá fíjense que no hay resistencias que están en serie, ¿ya? Por ejemplo, acá no hay una resistencia que esté aquí, ¿no? Pam, pam. Ah, entonces podemos simplificar estas dos, ¿no? No hay ese caso. Ya fíjense que este tiene un punto en común con este, pero también tiene con este, ¿no? Entonces, ¿con cuál de los dos al final están? No, no se sabe, ¿no? Ahora, tampoco hay resistencias que están en paralelo, ¿no? Cuando están en paralelo es una resistencia que está así, ¿no? Eh, que tiene dos puntos en común, ¿no? Un punto aquí y un punto acá, ¿no? Entonces tú puedes decir, esta resistencia de 3 ohmios tiene un punto en común con este, pero su otro punto en común está con esta otra resistencia, ¿no? No está directamente en punto en común con esta resistencia, y estarían en paralelo, ¿no? Y pasa lo mismo para cada una de las resistencias, ¿no? Ninguna está en serie y ninguna está en paralelo. Entonces, sí o sí es necesario en este tipo de casos que hagan la transformación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen? Ahorita, a simple vista, lo que tienen es delta, ¿no? Porque se parece a un triángulo, ¿no? Lo que tienen ahorita es un delta. Entonces, ese delta, ¿a qué tenemos que transformarlo? Tenemos que transformarlo a estrella, ¿no? Sería así, tan, 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 ¿no? Esa sería la transformación, ¿no? Y ahí eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Fíjense que ahí tenemos lo que es el delta y lo estamos transformando a estrella, ¿no? Entonces yo, fíjense que ya conozco los valores de delta, aquí es 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios, ¿no? Y lo que no conozco son los valores de mi transformación a delta, perdón, mi transformación a estrella, ¿no? Pero yo ya sé la regla memotécnica. Entonces, aquí va a ser igual RA, va a ser igual a la multiplicación de las resistencias que están a su lado. ¿Cuáles son las que están a su lado? 2 y 4 ohmios, ¿no? Entonces aquí va a ser 2 por 4. Dividido entre la suma de las resistencias, que va a ser 2 más 3 más 4, ¿no? Entonces ahí ya no necesito formulario, ¿no? A eso es a lo que se va esta parte, a eso tienen que darse cuenta, ¿no? Conversión de delta a estrella, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? RA va a ser igual a multiplicación de los que están a su lado, dividido entre la suma, ¿no? Si yo quiero RB, multiplicación de los que están a su al lado, ¿no? Dividido entre la suma, ¿no? Como están bien. Entonces aquí yo ya he encontrado lo que es RA, ¿no? Que va a ser 2 por 4, 8. Aquí la suma de todo esto, 2 más 4 va a ser 6, más 3 va a ser 9, ¿no? Luego lo que es RB, ya si yo quiero encontrar RB, va a ser la multiplicación de las resistencias que estén a su al lado, ¿no? Que va a ser 4 por 3. ¿No? O 3 por 4, lo mismo. Dividido entre la suma, ¿no? Que va a ser la misma para las tres, el denominador. 3 por 4 va a ser 12 y el denominador va a ser 9, ¿no? Ahí se simplifica, ¿no? Ah, la tercera de 12, 4, la tercera de 9, 3, ¿no? Luego lo que es RC, ¿no? RC va a ser la multiplicación de las resistencias que estén a su lado. ¿Cuáles son las que están a su lado? 2 y 3 ohmios, ¿no? Entonces 2 por 3 va a ser, ¿no? Aquí está 2 por 3, 6 y el denominador no cambia, ¿no? Como hemos visto más antes. Ya esto igual se simplifica y me queda tercera de 6, 2, tercera de 9, 3, ¿no? Y ahí ya tengo RA, RB y RC, ¿no? Entonces se borra este circuito, ¿no? El delta, ya se borra porque ya hemos hecho la transformación. Ya, y fíjense que solamente me queda esto y el RB, ¿no? RA, RC y RB, ¿no? Entonces me queda de esta manera, ¿no? Aquí está RA, RB y RC, ¿no? 8 novenos, RA, RB y RC, ¿no? 8 novenos, 4 tercios y 2 tercios, ¿no? Ya se ha borrado el delta y ahora queda el estrella, ¿no? Ahora, aquí parece que está medio en diagonal, ¿no? Pero da lo mismo si yo lo enrecto, ¿no? Fíjense que este puntito lo puedo arrastrar hasta aquí, ¿no? Y ahora van a quedar rectitas, ¿no? Pero sigue siendo estrella. ¿Por qué? Porque hay 3 puntos en común, ¿ya? Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Aquí hay 3 puntos en común. Nada más lo movemos para, pues, que se vea un poco más cuadradito y sea más fácil analizarlo, ¿ya? Porque si estuviera así en diagonal, nos podemos confundir, ¿no? Algunas cosas, ¿ya? Pasa. Entonces, una vez que lo hemos transformado de delta